Bueno, pues gracias por venir, gracias por estar aquí. Em, y nada más permítanme lo que comparto yo esto. Ok. Con eso de las tecnologías que luego en veces no quieren funcionar. Pero bueno, gracias por venir. El tema que les traigo el día de hoy es acerca del duelo, desde una perspectiva para mí un poco diferente, acerca de lo que normalmente nos hablan del duelo, porque por lo regular es el duelo en dejar ir las cosas eh, hacia otra, dejar ir las cosas por los demás. A ver, permítanme nada más un momento que te voy a tener que mover algunas cosas. Sí. Ujú. Ya está. Bien, ya quedó. Es que teníamos problemas para compartirlo bien. Quería platicarles hoy acerca del duelo, pero desde una perspectiva muy diferente de lo cual nosotros hemos estado tratando de ver. El duelo acerca también de estos procesos de pérdida y principalmente pues nos hablan acerca de personas, ¿no? Y nos hablan acerca de vivir, el separarnos de el dolor que implica perder a la persona, o cuando terminamos una relación de pareja, dejar ir a la persona, terminar ese ciclo de vida, cosas por el estilo. Pero hay algo muy importante para mí que he estado investigando en este, digamos, lo último año. Desde el año pasado me estaba preguntando qué tanto nos duele, qué tanto estamos enganchados en la situación, por qué nos metemos a este proceso de desprendimiento, de dejar ir, de soltar a la persona, pero cuando esa persona ya nos soltó, de vivir el proceso del cual hemos sufrido, de que la persona haya muerto y a fin de cuentas esa persona ya no está con nosotros. Nuestro ego es el que está involucrado, nuestro ego es el que está metido en esa situación y nuestro ego es el que no se permite vivir el posiblemente frustración o sufrimiento. Y lo que me topé fue de que posiblemente lo que haga falta por abordar es de que en el momento en que se muere una persona nosotros también morimos. Algo en nosotros se murió y no hemos vivido ese duelo de lo que se murió en nosotros. Si muere, supongamos, bueno, hablando de mi experiencia, sí, que fue algo que yo estuve analizando durante mucho tiempo. Mi padre fallece cuando yo tenía 5 años. Y entonces todo el tiempo fue de vivir el proceso del duelo, aceptar que el padre ya no está, tomar procesos terapéuticos en la facultad. Mismo Cristóbal Jodorowsky me ayudó a tratar de ver esto, de desprenderme de todo este tipo de aspectos. Y van bien las cosas, cada vez sentía que yo iba avanzando más. Pero de repente decía, pero ¿por qué es lo que pasa? Algo falta, algo falla, algo está ahí todavía que no me permite desprenderme o dar el siguiente giro, moverme hacia el siguiente nivel. Y de repente me caché con que dije, sí, cierto, no he dejado, no me he despedido de ese niño de 5 años que murió el día en que su padre murió. No lo he dejado ir, no he vivido ese duelo de que la vida de ese niño cambió por completo.
de que los juegos ya no iban a ser iguales, de que tiene que pasar a la vida adolescente solo, a la vida del adulto y empezar a afrontar nuevamente situaciones completamente diferentes, ¿no? Y entonces hice un ejercicio muy personal de dejar morir a ese niño también, de no mantenerlo vivo conmigo, ¿no? Porque me di cuenta que estaba cargando yo un cadáver de un niño de 5 años en mí que todavía me seguía causando conflicto, porque ya había muerto el padre, ya había trabajado el padre ya no estaba, pero sin embargo mi ego me mantenía en ese aspecto infantil y en el momento en que pude dejar morir a ese niño, ya he podido como que lograr avanzar. Posteriormente he estado practicándolo con otras personas. Créanme que esto de el tarot de evolutivo los miércoles para mí es una práctica. Ahí es donde ponemos y ejecutamos las cosas que nosotros estamos viviendo para ver también los resultados con las otras personas, ¿no? Podría ser algún experimento, podría ser algo, pero pensamos nosotros que eso nos puede ayudar y puede ayudar a los demás. Y entonces lo empecé a practicar también de un año para acá, dejar que las personas que perdieron algo también dejen morir a ese ser. Se dejen morir a sí mismos, y creo que hemos avanzado. Las personas cuando regresan me dicen sí, creo que por ahí iba, porque ya habían pasado por procesos de duelo, procesos terapéuticos de afrontar estas situaciones en los diferentes niveles, que van desde la negación, la sublimación, la aceptación, todo eso que es teoría, que por ahí está, que si no ahorita se los vuelvo a comentar ya un poquito más a detalle, pero esa teoría desde la negación hasta la aceptación y la superación, sí es con la persona con la que ya no está, con el suceso que ya no está, pero ¿qué pasa con nosotros? Con ese ego que se encuentra ahí clavado, ¿no? Y ya empezando a verlo, me pasé después de haberlo vivido con mi proceso de mi padre, pasarlo al proceso de las parejas, porque nos quedamos enganchados con la anterior pareja y tratamos de dejar ir a la pareja y podemos decir, sí, ya se fue esa pareja, pero no nos hemos dejado ir a nosotros tampoco, no hemos permitido que ese ser murió junto con la relación. Y tenemos que empezar a vernos nosotros desde otra perspectiva. Y suena música fúnebre. ¿Qué música? Bueno, música de despedida, ¿no? Bien, estamos en sintonía. Suena la música fúnebre. Pero tenemos que analizarnos también y ver en el momento en el cual nosotros empezamos a morir. ¿Cuántas muertes no hemos vivido? ¿Cuántas muertes no hemos tenido nosotros? Y ver cuáles procesos de muerte son los que nos hacen falta por vivir. Y dejarnos morir primero en este aspecto de la pareja, dejarnos morir en el aspecto de los trabajos. Bueno, ¿y cómo vamos hasta aquí? ¿También se puede aplicar para un objeto? Sí, cuando pierdes un objeto muy valioso para ti, uy, sí, claro. significativo, que te lo regaló el papá o cualquiera. Por si los que no nos alcanzan a escuchar estaban preguntando que se puede aplicar esto para un objeto. Sí, me acabas de recordar el momento en que perdí mi primer tarot. Fue frustrante porque en ese entonces los tarots de Jodorowsky no se vendían aquí en México tan fácilmente, todos eran de importación, y estamos hablando que fue en el año 2007, y en ese entonces el tarot estaba entre 800 y 900 pesos, ¿no? Más, hace 10 años, o sea, dolía muchísimo, y de repente yo venía en el transporte tranquilo, y según yo lo traía en la mano, y de repente me bajé del transporte, volteo, porque sentía menos peso, y pues traía mis libros, pero no tenía mi tarot. Entonces nada más veo cómo se va el transporte a lo lejos. Dije, bueno, voy a parar un taxi. En estos momentos voy a parar un taxi, y ni uno solo, así, ley de Murphy, ni un solo taxi. Y así como la frustración y el enojo, el cómo fui tan descuidado y demás, pero qué bueno que me lo recordaste, porque también tuve que vivir un proceso de muerte en ese momento y permitirme que yo, el aprendiz, moría en ese momento para entrar al practicante, porque era el aprendiz teórico. Y dije, bueno, está bien, termina una etapa en mí. Ese mismo día en la tarde tuve que ir a comprar otro tarot, pero ya fue diferente, desde otra perspectiva, porque tuve que dejar morir al que nada más estudiaba el tarot,
como el aprendiz teórico para entrar al aprendiz practicante, y eso me movió por completo. Cuando ya tenía mi tarot, ahora sí me voy a poner a hacer lecturas porque lo puedo perder en cualquier momento, ¿no? Cosas por decirlo, bueno, eso fue un pequeño brevario de lo que me acabas de recordar, pero sí aplica con cosas, aplica con situaciones de vida, aplica con trabajos, con amigos, con lugares. Estamos muriendo en cada momento, estamos muriendo a cada rato. La plática surge cuando estaba yo leyendo un libro de psicología, constantemente me la paso revisando escritos, y me topé con un viejo escrito que era la renuncia, que para poder seguir avanzando tenemos que renunciar a algunas cosas. Y cuando yo empecé a relacionarlo con el tarot, me di cuenta que para pasar de un nivel a otro, para pasar del Lemad al mago, tenemos que renunciar. Lemad renuncia a su búsqueda para empezar a practicar. Cuando Lemad pasa del mago a la papisa, renuncia a sus dudas y se pone a conocer. Cuando pasa a la emperatriz, renuncia a su encierro interno y se pone a expandirse en el mundo. Renuncia a la emperatriz y entra al emperador, renuncia a esta expansión para darle un sentido a las cosas y aterrizarlos. Y entonces vamos de renuncia en cada uno de los arcanos. Y así es como tenemos que ir avanzando, renunciar y dejarnos morir, afrontar ese dolor de la pérdida, ese dolor de dejar de ser los mismos, para que nuestra psicología se vaya mutando en lo que cada vez es más útil. Y son cosas que por lo regular no abordamos. Es nada más vivir el duelo con la situación y hasta ahí. Perdemos un trabajo y tenemos que dejar morir a esa persona que estuvo presente en ese trabajo, a ese anterior yo, para poder seguir avanzar al siguiente nivel, un trabajo más útil hacia nosotros mismos. Y aquí es donde tenemos que analizar y tenemos que analizarnos. ¿Qué cosas no hemos dejado morir en nosotros? Sí, dime. ¿Consideras que hay alguna diferencia entre dejar morir y dejar ir? Entre dejar morir y dejar ir, sí. Hay una gran diferencia. Porque el dejar ir es una ilusión. ¿Dejar ir qué? A veces me preguntaba, ¿dejar ir a la persona? Pero si ya se fue. Dejar ir a la persona que falleció, pero si ya no está con nosotros. Dejar ir al trabajo, ya no está. Dejar ir el dinero que perdí, que presté, tampoco ya no está. Dejar ir mi juventud, de esa juventud física, no la auténtica juventud que es la creatividad, ya no está. Entonces, eso es posiblemente una de nuestras trampas que tenemos en la vida cotidiana, el dejar ir y el suelta. ¿Soltar qué? Si eso ya es lo que ya no está conmigo, lo tengo en una idea. Y el dejar morir es entrar a la práctica, es entrar al camino del guerrero. Me afronto mi dolor y me dejo morir en ese momento. Entonces yo creo que esa podría ser una diferencia entre el dejar ir y el despedirnos o el permitirnos morir, porque eso ya implica más fuerza y fortaleza de nuestra parte. ¿Qué pasó? Bueno, por ejemplo, a mí me ha sucedido que muchas veces lo entiende en tu cabeza. Uh-huh. Tu mente entiende que la persona, la situación ya no está. Sí. Pero emocionalmente, tu cuerpo te hace sentir otra cosa. Así es. Es más densa la emoción que el pensamiento. Mucho. Entonces, Uh-huh. a veces dices, ya se fue mi papá, ¿no? Ya no está. Ok, ya lo entendí, Uh-huh. pero no lo estoy sintiendo. Entonces, probablemente eso que dices de dejar morir implica el hecho de que la sensación que aún tengo aquí no resuelta es Uh-huh. porque no me he permitido morir como esa, no sé, esa forma de vida que yo tenía en este momento en la relación con mi padre, por ejemplo. Claro, sí, pero ahí abordas dos temas muy importantes, que es el intelecto y la emoción. Tienes mucha razón, lo podemos comprender de manera intelectual, somos una cultura intelectual, pero emocionalmente no lo comprendemos, y el momento en que no lo comprendemos emocionalmente nos quedamos atorados. Por eso esta psicología teórica nada más hablada ya no es suficiente, y nunca ha sido suficiente. Por eso tenemos que entrar a otros aspectos de la acción, de las emociones. Pero si hablamos del tarot, no solamente es el intelecto y son las emociones. También tenemos un centro sexual, que es creativo, sexual creativo. Y cuando hablamos de la pérdida de una pareja, o en su caso de la separación de una pareja, pérdida porque también puede fallecer la pareja, tenemos que abordar ese tema.
que podemos tener en nuestro centro sexual creativo un vínculo muy fuerte que va más allá de las emociones, que va más allá del intelecto, y también tenemos que dejar morir esa sexualidad. Y está el otro aspecto también, que es el corporal, el corporal material. Y posiblemente no tengamos un vínculo sexual, un vínculo emocional y un vínculo intelectual, pero sí un vínculo material. Y el vínculo material es la utilidad. Y en el momento en que se nos va algo útil, que aunque no nos causaba placer, no nos causaba bienestar intelectual, no nos causaba satisfacción sexual, pero estaba ahí la utilidad material, eso también tenemos que analizar, porque lo tenemos que soltar. Y son 4 aspectos según el tarot. Es de lo que se conforma el ser humano, ¿no? Sí. Como 4 planos diferentes que hay que atender de alguna manera, porque precisamente se requiere que se traspasen todos esos planos para que sea completo el proceso, ¿no? Si no queda ahí algo, como tú mencionas, atorado, se queda ahí. Y nos mantiene en un círculo vicioso del cual no vamos a salir. He trabajado estos últimos días este aspecto del dejar morir, y hemos tenido buenos resultados, porque ya no nos metemos en de dónde viene, si la emoción, la sexualidad, el intelecto, la materia, sino directamente hay que dejarnos morir. Todos. Pero ¿por qué cuesta tanto trabajo si se supone que es algo muy natural? O sea, nuestro cuerpo siempre está naciendo y muriendo células. ¿Por qué nos cuesta mucho trabajo el aprender el morir? ¿Por el ego? Sí, exactamente. Nuestro ego no nos permite morir. Y lo que pasa es que para abordar un poquito este aspecto del ego, desde lo que yo he podido llegar a aprender del ego, es de que el ego no es tan negativo como nos mencionan, ¿no? El ego lo que hace es mantener nuestra estructura psicológica estable, nos defiende. Por eso no aceptamos tanto la muerte o la separación o nuestra propia muerte, no la acepta porque trata de defender nuestra estructura para no caer en una crisis muy fuerte. Hasta que ya estamos más o menos preparados o fortalecidos, es cuando el ego dice, va, ok, vamos. O nos vamos a terapia, o nos vamos ya a afrontar la situación de la pérdida, pero es cuando el ego ya nos lo permite. Pero el ego lo primero que nos va a decir es, no estamos preparados. Y entonces en el momento en que nosotros nos cachamos de que no hemos dejado ir a la persona o no nos hemos dejado morir, tenemos que reconocernos que todavía no estamos preparados para. Porque suena esta idealización de suéltalo y ya eres feliz. Y no, porque nuestro ego todavía no está preparado, no está listo, le hace falta todavía exponerse un poco más. Y tenemos que ser pacientes con eso. Con el hecho de que nosotros nos hemos dado cuenta que hay algo en nosotros que ha muerto, pero todavía no lo podemos dejar morir, ya hemos dado un buen avance. Y ya posteriormente va a venir este proceso de dejarlo ir. Pero principalmente es nuestro ego el que dice no. No es tanto porque no quiera cambiar así de manera mala onda, digámoslo así, sino porque todavía no estamos preparados. Pero entonces Sí. se podría decir que hay una resistencia a hacer ese cambio, es decir, no quiero dejarlo porque me resulta más cómodo, me resulta más conocido que aventarme y dar el paso a morir. Gracias. Ahí checa si mensaje solo. ¿Qué pasó? Es que me acabo de equivocar. Perdón. Para los que no llevan allá. Sí, dime. Sí, que esta resistencia hacia al cambio. Dime, porfa. Deja que Ana esté atendiendo los mensajes, todo lo que va a hacer. Sí, ahorita me mensaje, por eso no puedo atender los mensajes al mismo tiempo. Que Dime yo de te nuevo. decía que el ego, como se nos mete en esta trampa de decir, no lo quiero soltar porque me parece lo más cómodo, es lo que conozco. Sí. Porque dar el paso hacia morir Ajá. te implica tocar el dolor Ujú. y esto no lo quieres tocar. Entonces, preferiblemente seguir ahí en algo que yo ya conozco Ujú. que atreverme. ¿Y qué tanto sabías de ahí? Sí, es que, atreverte, o sea, como en qué momento te puedes cachar tú de que no estás cambiando por miedo a lo desconocido, ¿a eso te refieres? ¿En qué momento nos podemos llegar a cachar? Ahí es donde yo le comento a mucha gente que tenemos que aprender a ponernos límites. Todo en exceso es negativo. Incluso si nos entregamos a la muerte constante en exceso es negativo, porque no vamos a encontrar la estabilidad. Entonces tenemos que aprender a morir y a estabilizarnos, morir y estabilizarnos. Y en el momento en que nosotros nos cachamos, ya me di cuenta que todavía no estoy preparado para entablar una nueva relación de pareja, me tengo que poner un límite.
¿Para qué? Para que mi ego no me domine. Y me puedo dar chance, de aquí a 6 meses posiblemente me voy a descontaminar, me voy a meter a sesiones terapéuticas, voy a hacer todo lo posible para después dar el siguiente paso. Cumplo los 6 meses y ahora sí lo hago, porque si no lo hago, ya estaría alimentando a mi ego y estaría en mi zona de confort. Y eso requiere, pero tratar de verse lo más posiblemente, porque si no le ponemos el límite, nos vamos a meter en conflictos. Y hay que ponerle un límite, también darle chance de que el ego se vaya acomodando, porque si es de, ya me caché, en automático entro, aparecen las trampas y aparece el autosabotaje, porque no le estoy dando chance a mi ego que se vaya preparando. Y en el momento en que lo meto a hacer el cambio y en ese momento doy 2, 3 pasos hacia atrás, me autosaboteo, entonces me estoy fortaleciendo al no cambiar. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿No será que, bueno, si me viene ahorita, Ujú. que si tú le das el concepto de muerte al ego, Ujú. lo estás haciendo proclive a que él muera también y entonces obviamente sienta el miedo? Sienta el miedo, amenazado, exactamente, ¿no? que se sienta amenazado y que ya no hay marcha atrás. Por eso puede ser que el mismo ego te diga, eso no existe. Sí, claro. Y evadimos la muerte física, todo creemos que es la muerte física y que después de ahí ya no hay más, y en efecto no hay más. Pero cuando hablamos de muerte ya le damos pauta al ego a que se vaya preparando, y ahí es donde tenemos que decir, de aquí a acá. Y se pueden dar chance de que pueden ser 6 meses, pueden ser 15 días, pueden ser una semana o puede ser una hora. Pero yo le estoy dando chance, prepárate porque de aquí a la siguiente hora cambiamos. Y es ya ponerlo en alerta y es de vamos, porque les vuelvo a reiterar, el exceso sí no es benéfico, cualquier tipo de exceso. Entonces tendría como que alimentar la buena comunicación con tu ego, o sea, encontrar la manera más adecuada de ese vínculo comunicativo entre el ego y tú. Sí, hay que tener ese... ¿Estás de acuerdo, no? Claro, porque las filosofías, ¿qué es lo que nos dicen? Mata al ego, acaba con el ego, destruye al ego y sé tu yo esencial y todo ese rollo, ¿no? Bueno, eso fue lo que se manejaba hace muchos años, pero posteriormente nos dimos cuenta que eso que hacíamos hace muchos años nos metía en una crisis y nos metía incluso hasta la muerte física, de tener que salir de esto, y viene la ansiedad y ya no viene por hacerlo con conciencia, sino por huir de nuestro ego. Pero en el momento en que empezamos a trabajar esta especie de tener comunicación con el ego de manera útil, de saber que es algo que me protege, pero que también lo tengo que forzar a que vaya cambiando, ya podemos tener esta comunicación de dos. Y posiblemente de yo, mi ego, y yo, mi ser esencial, en comunicación. Una de las cartas que aparecen con esta ideología, filosofía que he estado desarrollando es el Arcanos 19, el Sol. Porque ahí tenemos aquí a dos seres que se están ayudando mutuamente. Uno desarrollado y otro no desarrollado. ¿Qué puede ser? Puede ser mi yo esencial y puede ser mi ego. Que nos tenemos que ayudar mutuamente porque tenemos algo arriba llamado conciencia. Y los dos, la conciencia rige a los dos. Porque creemos que el yo esencial está ligado a la conciencia y que tenemos que hacerle caso al yo esencial, pero el ego también está ligado a la conciencia. Por eso a veces nos dice, aguanta tantito, para tantito, tenemos que analizar algunas cosas, son exactamente lo mismo, y tenemos que empezar a ayudarnos a ver al ego y al yo esencial como esos, ¿cómo? Como trabajo en equipo. Trabajo en equipo, exactamente. Tiene que haber un total y absoluto trabajo en equipo, y no eso de que el ego es negativo y que acabemos con el ego, porque a fin de cuentas no estamos fuera del ego. O sea que al final de cuentas hay que tenerlo como en equilibrio. Sí, al ego en equilibrio. El ego te puede sobrevivir o es una te salva de ciertas situaciones, pero la otra también te puede poner en el otro extremo, en el que te puede también que se pierdas. Sí, porque si no lo hacemos con conciencia, vamos de nuevo a lo que hacían nuestros anteriores antecesores, que era acabar con el ego, y me entraban en ansiedad. Y decían, es que ya cayó otra vez en mi ego, y otra vez se atacaban, y utilizaban todo lo que estaba a su alcance para hacer de su ego, drogas, fármacos, lo que sea. Y a fin de cuentas entrábamos en una autodestrucción por huir del ego. Y entonces no es huir del ego, es ayudarnos con el ego para enseñarnos a morir.
para aprender a morir y transformarnos, ser lo que realmente nosotros hemos querido ser, y a raíz de darnos cuenta que nuestro ego está vinculado con algo que ya se terminó y que tenemos que dejar eso que termine junto con nuestro ego para entrar al siguiente nivel. ¿Cómo vamos hasta aquí? Sí, ¿Bien? es cuando, por ejemplo, mencionabas en alguna de las sesiones en clínica que decías alguna situación de pareja o qué sé yo, si vas a regresar o vas a continuar, debes de regresar, pero no siendo la misma. ¿A eso te refieres? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, finalmente muere algo en esa situación conflictiva, pero no puedes regresar de la misma manera. Sí, porque en el momento en que tú ya te permites morir, pasas al siguiente nivel y de repente por miedo quieres regresarte, pero como ya lo hiciste con conciencia, cuando regresas al nivel anterior, no va a haber una insatisfacción total, porque ya no hay nada ahí. Incluso ya ni te dan ganas de regresar porque ya no hay nada. Si tú no dejas morir algo ahí y entonces sigas avanzando y dejas unos yos que no han podido morir, en ese momento es cuando empiezas a regresarte 1, 2, 3, 4 niveles hacia atrás. Y eso te puede empezar a obstaculizar el seguir avanzando. Entonces en el momento en que dejo morir yo aquí, acá, entonces ya no puedo yo regresar, sino simplemente puedo seguir hacia adelante. Y ya no sigo con el mismo, porque ya tengo la experiencia de estos tres. Que es algo también que les quería comentar, que en el momento en que yo me permito morir, me genera experiencia. Y esa experiencia es lo que va a ayudar a mi siguiente ego a tener una larga vida, porque ya tiene más conciencia. Pero si yo no lo dejo morir, al siguiente ego le acorto su vida, porque posiblemente vaya a generar la misma situación de anterior y se va a quedar otra vez replicando y repitiendo las mismas cosas. Y entonces viene la neurosis. Bien, exactamente, neurosis por no dejar morir acá, y me regreso y luego estoy cortando la vida que viene en mis otros procesos, y lo que tengo que aprender a hacer es dejar morir los demás para que me dejen la experiencia ancestral que voy a cargar a través de mi experiencia de vida y pueda seguir avanzando con mayor fortaleza. ¿Cómo puedes hacer una situación de psicomagia? ¿Es posible? Les voy a empezar a pasar esto nada más para hablar, porque los de allá no te ven, pero no te escuchan. ¿Cómo puedes, o hay un proceso de psicomagia para morir de un trabajo anterior que no te puedes todavía desprender y que lo sigues viendo, pero ya no te satisface, ya actualmente ya dices, ya no? ¿Cómo morir? Porque recuerdo haber en algún momento consultado con alguien y me dices que tienes que despedirte de él, ¿no? Para encontrar un nuevo trabajo. Pero dices, ¿pero cómo? Y entonces así llego a ver el edificio, pero dije, no, tantas cosas que pasé por aquí, pero ¿hay un acto de psicomagia para eso? Bien, pues bienvenida a las pláticas, porque al final damos ejercicios referente a la psicomagia para dejar ir bien todo esto. Entonces, el trabajo. Al final lo metemos ahí con el trabajo. Sí, poco a poco, ahorita les voy a comentar como por eso de unos minutos más, qué hacer referente a la psicomagia para no despedirse. He ahí el problema, que se nos pide despedirnos. Despídete de tu papá, despídete de tu mamá, despídete de tu trabajo. Despedir es dejar morir. Y no dejar morir eso, dejarme morir a mí. Y no es despídete de ti. Despídete de tu ser que estuvo en ese momento, en ese lugar y que vivió tales experiencias. Despídete de ese ser, porque ese ser ya no está. Pues sí, ya no está. ¿Ya ven la diferencia? Todo el tiempo lo tenemos enfrente. Ajá. Las situaciones las tenemos enfrente siempre, ¿no? Pero siempre es dejar ir aquello, el exterior. Exactamente. ¿Qué pasa con tu interior, que es el que está generando todo finalmente, ¿no? Sí, claro. Así es. Sí. Esa es la situación que les quería compartir el día de hoy. Estamos mucho hacia afuera. Duelo hacia afuera, duelo hacia afuera, duelo con los padres, duelo con los trabajos, pero es duelo interno también. Por ejemplo, dices, en el caso, por ejemplo, de ese trabajo que anterior, bueno, pasé mucha parte de mi vida académica ahí creciendo. Tendría que morir a la parte que en algún momento trabajé ahí, en la parte en la que hice mis estudios de posgrado, o sea, toda esa parte que dices, y finalmente morir, o sea, esa parte que yo viví, ¿no? O sea, esa parte de mi vida, de mi proceso, pero pues ahora ya no. ¿Qué es lo que pasa cuando no dejamos morir a nuestro yo de esos procesos? Que vas a vivir de tus pasados y vas a vivir de tus logros pasados.
Y no te vas a dar chance, posiblemente a riesgo de equivocarme, tampoco tengo la verdad absoluta, de vivir nuevas experiencias, de generar nuevos conocimientos. Y me he topado con gente que trabaja conmigo y de repente dicen, no, es que antes era mejor, no, es que antes teníamos esto, no, yo en mi juventud, en otro tiempo, o sea, eso ya no está. Sí, nosotros decimos, es que las generaciones, ¿cómo han cambiado? Claro, pero es que ese ser, nosotros, de las anteriores generaciones, ya no está. Y eso es lo que hay que despedirnos y hay que dejarlo morir. Entonces hay que amoldarse o adaptarse a las nuevas circunstancias. El dejar morir te deja adaptarte a las nuevas circunstancias. Sí, cosas de las que he estado experimentando en estos días. Cuando yo dejé morir a mi niño de 5 años, que después me dejó la experiencia de ese niño de 5 años, ya puedo ser el padre. No el que yo quiero o el que a mí me hizo falta, sino el padre que necesitan mis hijas. Porque yo era el padre que yo no tenía, el padre que perdí. Y el padre programado a ser ausente porque estaba muerto. Entonces, en el momento en que yo me permito morir, ya puedo ser más de utilidad. Oye, perdón. Sí, no te preocupes. ¿Qué pasa si ¿Quieres preguntar? Ay, sí, no, sí. Pásale también el micrófono. todo se... ¿Qué pasa cuando en este proceso que mencionas de dejarte morir, te entra la lógica mental, ¿no? Y te dice, a ver, te vas a morir. Y si te vas a morir, ya no existes, ¿no? Y entonces, obviamente puede haber ahí como una duda o un hueco de decir, bueno, muere y luego ¿quién está? Y me estás pidiendo que yo siga aquí, pero entonces me construyo otro personaje, me construyo otra personalidad. ¿Qué hago? O sea, es la duda que se me viene a mí ahora, porque digo, bueno, a ver, me planteo, me muero, me dejo morir y luego vuelve la misma persona, o es una persona en cero, o sea, borrón y cuenta nueva, las experiencias que tengo las dejo atrás, o si me sirven o no me sirven. ¿Cómo fue tu caso? O sea, cuando viviste este experimento con tu situación de tu padre, ¿cómo te dejaste morir? ¿Qué hiciste? Bien, el dejarnos morir nos lleva al renacimiento. La única muerte donde hasta ahorita científicamente no puedo comprobar que realmente venga un renacimiento es la muerte física, pero tenemos el juicio. Y en el momento en que yo me dejo morir aparece este nuevo ser que está ahí. Y tiene que renacer ese nuevo ser, porque si no me dejo morir, y es que la trampa es esa, ¿no? Es de que no hay nada. Bien, así es la vida. No hay nada. El problema de la vida es que creemos que, o queremos que haya camino, que haya algo, y por eso no nos dejamos morir, porque más vale tener un camino trazado a generar un nuevo camino, y la vida es generar un nuevo camino. No hace mucho estaba platicando con alguien de, ¿ya te diste cuenta que hay familias de abogados? ¿Ya te diste cuenta que hay familias de médicos? ¿Ya te diste cuenta que hay familias de psicólogos? O contadores, lo que sea. ¿Por qué? Porque no se dejan morir y abrirse a nuevos parámetros. Y entonces en el momento en que no me dejo morir y no hay nada, es ahora ¿qué hago? Y esa es la vida. Aprender a hacer cosas nuevas. Bueno, eso sí está muy emocionante. Ajá. O sea, el que no hay nada que voy a hacer, pero tú como ser, como ente, como energía, ¿qué eres? O sea, si te dejas morir, se supone que dejas morir esto. Ya no hay nada, te reconstruyes otra vez. Sí. O sea, tienes una personalidad Nueva, gustos tienes una nuevos, hábitos nuevos, todo nuevo. Exactamente, todo nuevo. Puedes volver a decir, bueno, esto ya hice, puedo volver a resurgir o renacer con otras cosas nuevas. Ajá. Y si ahora lo intento con esto, a ver si me funciona. Algo que yo aplico mucho aquí en las lecturas de tarot es deja morir tu forma de amar para conocer nuevas formas de amar. Porque la forma de amar que tienes ya no te es útil. Y entonces con dolor dejamos morir esa forma de amar y entramos a otra nueva forma de amar, más útil a lo que es la vida cotidiana. Porque eso que nosotros conocemos es útil hasta ahorita o hasta cierto punto y después deja de ser de útil de totalidad. Y va a implicar ensayo-error. Ensayo y error, exactamente. Esto no funciona, bueno, ni modo, pero me queda la experiencia. Esto funcionó, excelente, me queda una herramienta. Que eso es lo que tenemos que aprender, que un error o una equivocación
nos deja la experiencia. Y experiencia no es herramienta. Herramienta es algo que ya domino, es cuando ya tengo el acierto. Y la intención es generar la suficiente experiencia y las suficientes herramientas necesarias. Sí, pero hay de errores a errores. Claro, sí. Y cuando cometamos el error, tenemos que aprender a morir en ese momento. ¿A qué te Y- refieres con eso, Ana? Que hay niveles de errores. Error. Pero al final es error. Y Los errores se corrigen, ¿no? los errores se corrigen cuando aprendimos de ellos. Sí, claro. Cuando nosotros cometimos un error y aprendimos del error y ya no se replica, hemos corregido el error y el error deja de ser un error y se convierte en aprendizaje. El error es error cuando no hemos aprendido y seguimos replicando una y otra vez, ¿no? Como yo todo lo que hago lo aplico con donde puedo y mi alumno, ¿no? Es que nadie me hace caso. Digo, sí, ¿y qué has aprendido porque nadie te hace caso? No lo sé, pero nadie me hace caso. Sigues replicando y fijándote en las personas que no te van a hacer caso. Eso trasládalo a una experiencia donde tú aprendas y posteriormente, poco a poco, vayas enfocándote en alguien que sí te haga caso. Pero todo a través de la experiencia que vaya adquiriendo. Mientras no la adquiera, es un error. ¿Qué pasa? Bueno, siguiendo con el tema del error, tú te das cuenta que cometiste un error, pero la otra persona ofreces una disculpa o un perdón o Ok. los niveles de error. La pregunta sería, si yo cometí un error, ¿qué pasa con ese error? ¿Qué pasa con ese error? Pero ¿qué pasaría? O sea, la cuestión se queda nada más conmigo. Ajá. La persona... Si tú le hiciste algún daño, si sí, tú le provocaste algún daño, le provocas a lo mejor enojo, Cuidado con esa trampa, qué bueno que la comentas, porque es una trampa, no tenemos el poder de dañar a nadie, no somos poderosos para dañar a alguien, los demás se dañan a través de nosotros. Podemos tener la intención, sí, y eso es algo que tenemos que trabajar, podemos tener la intención, pero si la otra persona no forma parte de su aprendizaje, ese daño, no nos podemos dañar, y ese es tema de ellos. Y aunque nosotros lleguemos y les digamos, oye, discúlpame, me equivoqué, la regué, sí, o sea, también la cagué, podrías decir eso, la cagué, pero si esa es parte de su aprendizaje de la otra persona, es tema que tiene que trabajar y por muchas disculpas que tú le pidas, posiblemente no vaya a reparar el daño que considera la persona que le hiciste, pero ese es tema que tiene que reparar. Entonces es reconocerlo, ok, yo me equivoqué, posiblemente dañé a otra persona, tengo que generar en mí esa situación de no volverlo a hacer de manera consciente. Y sabiendo que no tienes ese poder, no tenemos ese poder, eso es alimentar a la víctima victimario. Yo el victimario, sí, yo el poderoso, no me voy a enamorar porque tengo el poder de dañarte. Que a su vez es la víctima interna que dice, tengo miedo de enamorarme. Pero sí hay que salir de esa trampa, no pensar en el otro o la otra, sino en lo que nosotros podemos hacer. Nada más depende de nosotros y lo que aplicamos con nosotros. Tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Sí, hacernos responsables de nosotros es lo único que podemos hacer. Si la otra persona no se hace responsable, pues ni modo. Y algo les puedo asegurar, que si nosotros pensamos que dañamos a alguien, ese daño que nosotros creemos que está ahí, se lo pudo haber ocasionado a través de otra persona, porque era parte de su experiencia de vida. Nosotros nada más fuimos ese vínculo para que esa persona pasara por esa experiencia. Y ese es tema que tiene que trabajar la otra persona. Y nosotros no tenemos que cargar con eso que después se va a convertir en una culpa y después se va a convertir en una herramienta para atacar a mi víctima interna y posteriormente me esté adjudicando cosas que no me pertenecen. ¿Vamos más o menos? Sí. Entonces es lo que tenemos que ver. Y antes de que se me vaya a olvidar, me estabas comentando que qué pasa cuando despertamos y no hay nada. No hay nada. Pero sin embargo, jugando con esta carta que es el juicio, una de las cartas del tarot que están relacionadas con el juicio directamente es el diablo. Y el diablo que está en una cueva. Entonces si yo juego con la carta, me queda esto. La experiencia que yo haya adquirido se me quedó. No hay nada visible, pero hay experiencia interna que me va a ayudar que de este pasaje que no hay nada en el horizonte pueda generar algo de utilidad hacia mí y no vuelva a repetir la misma situación anterior. Y así es la vida, como les comentaba. Cuando un bebé nace, ¿qué tiene? Nada. Tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a caminar y luego absorber todo.
y tiene que aprender de su medio social para no morir, poderse alimentar, y posteriormente tiene que aprender a dominar un idioma y luego a comunicarse emocionalmente, a transmitir una idea, y eso es lo que pasa cada vez que morimos. Es un nuevo comienzo, una nueva forma de hacer las cosas, sin miedo, pero ya tenemos la experiencia. Si de recién nacidos podíamos aprender un idioma, nosotros nos dejamos morir en este momento, y en la metáfora del renacer, puedo aprender 2 idiomas, 3, 4, moverme. Se muere todo menos la experiencia. Menos la experiencia. Acabada, ¿no? ¿Sí? Y eso nos lo enseñan los reptiles. En el momento en que un reptil pasa por un momento de peligro y sobrevive el reptil, esa información se queda en los genes. Y la siguiente generación de reptiles, si pasa por la misma situación, ya sabe qué hacer. Ya las plantas creo que También hacen eso. las plantas y los seres humanos también lo hacemos. En nuestros genes está toda la información milenaria, que si nosotros nos permitimos morir y no encajarnos con nuestro ego que está sufriendo, entonces podemos acceder a esa información. Pero si nuestro ego está arraigado a esa pérdida, en ese momento toda la información ancestral ya no la podemos utilizar, porque estamos vinculados nada más con el dolor de la separación, de la pérdida, de la muerte de otra persona, cosas por el estilo. Pasa lo mismo cuando una persona vive el secuestro de su esposo. O sea, también tiene que morir ella ante ese evento que vivió. Claro, por supuesto. O sea, ella tendría que morir porque finalmente ella lo trae al presente. O sea, toda esa situación que vivió del secuestro de su marido y demás, es algo que entonces ella tendría que morir. O sea, la señora que fue en ese periodo de vivir y demás, tiene que morir para poder... Y no solo la señora, no solo la señora, señora, el marido, todos los involucrados. Tuvieron hijos, uno de ellos fue secuestrado, el padre supongamos fue secuestrado, y tenían a los hijos, tenían a la esposa. Ellos tienen que aprender a morir después de ese incidente. ¿Para qué? Para no cargar la inseguridad, no cargar la frustración, el miedo. Se dejan morir, obtienen la información necesaria, la preparación para, quieran o no, posiblemente un futuro evento. Justamente querías tocar eso, porque tenemos que morir porque finalmente te quita tu paz. La tranquilidad. O sea, la tranquilidad, porque bueno, obviamente ellos vivieron toda esta situación y en particular la señora está muy mal, pero dices, ahorita me está recordando y dije, claro, porque al final ella tiene que volver a resurgir de toda esa situación, morir en esas, o sea, de ese evento para poder continuar y tener confianza en la vida de nueva cuenta, porque le quitaron la confianza. Sí. ¿No? Y no solo a ella, sino al hijo y al marido, porque yo le comentaba que cada uno de los individuos que vivió el secuestro lo ve de diferente manera. Sí, y cada uno de ellos es su experiencia personal. El secuestro de un miembro de la familia afecta a toda la familia, y toda la familia tiene que aprender a morir en ese momento, para posteriormente generar nueva experiencia, ¿no? Nueva experiencia de vida, y no cargar con el miedo a qué va a pasar, la inseguridad, quedarse encerrados y estar viviendo con un cadáver, el cadáver de lo que fueron. Entonces eso es lo que tenemos que aprender a soltar. Y si eso lo relacionamos no solamente con la cuestión del secuestro, también con la muerte de una persona. Fallece una de nuestras personas, cargamos un cadáver. Una relación de pareja terminó, cargamos con el cadáver de lo que fuimos. Perdimos el trabajo, cargamos con el cadáver también de lo que fuimos, que emocionalmente apesta, y cuando de repente vamos a otro lugar nos rechazan. ¿Por qué? Porque estamos siendo lo que no somos ya ahora, sino lo que fuimos. Y eso lo detectan todos, por todos lados. Tenemos que aprender. Pero le quiero repetir el último, por favor, ¿a qué te referías cuando apestas? Ok, sí, apesta muerto, exactamente. Tú lo puedes detectar si de repente tienes cargando a tu anterior pareja y quieres entablar una nueva relación de pareja. La otra pareja va a decir, oye, espérate, ¿no? Como que tu comportamiento no va de acuerdo a querer entablar una nueva relación, ¿no? Es feo, ¿no? Sí, exactamente. Psicológicamente hueles feo. Y viene el rechazo. También en trabajo. Trabajé 8 años en recursos humanos. Entonces también es de ver cómo está el aspecto de quién viene y si puede aportar al trabajo o no puede aportar al trabajo. Cuando yo ahora me dedico a dar clases de preparatoria, cuando yo hacía las entrevistas de los alumnos, que ahora bueno ya no las hago, pero cada vez que tengo contacto con alumnos que tuvieron eventos con otras escuelas muy malos, trabajo con ellos, el deja morir eso. Es una nueva experiencia.
Lo que pasó allá, positivo o negativo, como quieras llamarlo, pasó, muere, es un nuevo comienzo, son nuevas personas a las cuales vas a contactar y tienes que empezar a expresarte de una manera diferente contigo. Y siempre les digo, ¿vas a repetir lo mismo que repetiste allá? Avísame porque tengo que estar preparado. Y luego se quedan así como, no quiero repetir lo mismo porque ya recuerdan todo lo que pasó. Entonces aprende a morir eso y empieza a renacer aquí desde otra perspectiva, aún más útil de lo que tenemos. Sí, importante entonces, como mencionas, o sea, dejar morir a la acción, la situación, la persona allá afuera, pero tú también. Que puede ser que Sí. tengas el muertito allá, pero andas tú muertito, ¿no? Sí. Tú también andas apestando. Y eso es lo que les quería aportar el día de hoy. Eso es lo que les quería aportar el día de hoy, que nos hacen trabajar mucho con lo externo. Dejar a morir, dejar despedirse, todo ese rollo a los demás. Pero realmente interna, nosotros tenemos que dejarlo ir. Tenemos que dejarnos irnos a nosotros y dejarnos morirnos a nosotros. Y sí, dime. Pero entonces podríamos decir que podemos morir cada día. Podemos morir cada día, O podemos sea, morir en qué de momento. toda la experiencia que viviste durante el día, al día siguiente decir hacer un corte de cierre o hacer y dejar morir. Esto no funcionó, esto no me fue tan bien, esto lo intenté, mañana será otro día, entonces ahora lo vas a hacer diferente. Sí, es lo que trato de practicar desde hace 2 años para acá. Cada vez que me voy a acostar a dormir es una muerte. Murió mi anterior yo, que vivió durante ese día, lo que se hizo, lo que no se hizo no se pudo hacer, y al día siguiente me despierto a retomar las otras cosas que mi anterior yo posiblemente no pudo hacer, que ahora sí ya puedo hacer, y me enfoco en eso. Y ya no estoy cargando con cosas de las cuales no podía hacer. Si no las puedo hacer, ni modo. Pero entonces ahí también sería, como dices, esas cuestiones pendientes, los famosos pendientes, que dices, ay, bueno, el día de hoy no habrá nada, ¿no? No hay nada. Puedo morir o sea, muere el día anterior la Silvia y el día de ayer ya murió, pero hoy, por ejemplo, vuelve a retomar ese pendiente y ya avanzó un poquito, ¿no? O sea, dices, ya no es la versión de ayer, que ayer no hizo nada, pero hoy ya avanzó un poco. Ya avanza un poco, sí, y si de repente tú sigues haciendo y no avanzas, también tienes que dejar morir esa actividad que no puedes terminar, porque una parte de ti no quiere hacerlo. Eso también es cierto. Y es parte del lenguaje que tenemos que aprender a cambiar. Muchas veces vamos por el lenguaje de no puedo. No, cambia el no puedo por no quiero. Y una de dos, o lo sueltas o ahora sí lo terminas. Porque si dices no quiero, no, ¿cómo de que no quiero? Sí quiero, entonces ahora lo haces. Pero si dices no quiero, exactamente no quiero, y lo dejas morir y te dejas morir a ese ser que quería terminar eso y se acabó. Pienso yo, ¿sí? Que yo quiero compartir algo. A mí, por ejemplo, me pasa de que me demoró algún tiempo, X tiempo, el llegar a quererme, ¿no? Y al aceptarme, el gustarme y estas cosas de la autoestima. Y resulta que me quiero tanto, me caigo tan bien y de repente pienso en dejar morir eso que construí durante tanto tiempo y que me hace sentir tan bien. Eso que me cuesta trabajo dejar porque sé todo el trabajo que implicó. ¿Cómo lo manejas? Porque a lo mejor es miedo de decir, chin, otra vez de cero y otra vez volver a construir esa autoestima que yo tenía así, más abajo del piso. Y entonces la pregunta es, ¿cómo haces, no? O se queda como experiencia, como tú lo mencionaste antes, y no ocupas volver a hacer todo el proceso a lo mejor que tuve que hacer para lograr sentirme como me siento ahora. ¿Qué haces? Sí, te lo pasé porque me imaginé que iba a ser algo importante. Es importante, todo es importante a fin de cuentas. Si no les paso el micrófono luego es porque, no sé, voy a pensar a ver cómo rayos le hago para traer otro micrófono. Para que uno para ustedes y otro para mí. Mira, ¿qué es lo que pasa? Apliquemos la filosofía de los antiguos mesoamericanos, donde ellos construían pirámides. Y de repente decían, es que pues ya no puedo terminarla, modificarla o algo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Construir una pirámide encima de otra pirámide. No derribar la pirámide. Arriba, nada más quito lo que ya no me es útil, pero me queda la estructura principal y pongo otra estructura encima, hasta donde pueda. Porque si yo elimino todo desde ceros, no voy a poder hacer algo. Entonces dejas morir
Sí, dejas morir lo que no te es útil. Que con eso también quería cerrar el día de hoy. Hay que dejar morir lo que no nos es útil. Porque aquello que nos es útil y lo queremos dejar morir, si es útil todavía, aguas. Por eso les digo, no es morir por morir nada más, sino tratar de identificar qué es lo que nos es útil. Si el amor que sentía por otra persona ya no me es útil, tengo que dejar morir ese amor. Si mi proyecto de trabajo no me es útil algunas cosas, tengo que dejar morir eso que no me es útil y dejar lo que sí me es útil para seguir desarrollando eso que me es útil. Los mesoamericanos dejaban morir esa anterior construcción, pero no toda la estructura, para posteriormente hacer una nueva estructura más útil para su tiempo, más útil para lo que ellos necesitaban en ese momento. Incluso era tan útil esas estructuras que llegaron los españoles y les respetaron. Ahí está la estructura, nada más le pongo una iglesia, ya, se acabó. Porque me es útil, ahí ya está, ya lo trabajaron, ya hicieron procesiones, ya va toda la gente para allá. ¿Para qué destruir todo? Porque no me es útil. Volver a reeducar todo esto, no, mejor rescato lo útil, pero lo no lo útil lo dejo morir. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, ahorita vamos con los actos y voy a primero a contestar las preguntas de aquí afuera. Adrián, mucho gusto en saludarte. Adrián nos ve desde Veracruz, ¿verdad? ¿Está en Veracruz? Marta Cabañas, hola, ¿qué tal? Carmen, mucho gusto. Yo me acabo de poner un hola. No sé cómo pasó eso. Y pregunta de Manu. Sí. Muni es un amigo que tenemos en Argentina. Les manda saludo a todos. Como nos platica un ejemplo que le pasó, solo agradecer a un viejo trabajo que hizo, que viniera otro todavía aún más rápido. Fue de corazón, así lo sintió. Y fue increíble, dejar morir ese viejo trabajo para que naciera un nuevo trabajo. Y lo dejamos morir, pero algo como le pasó a Muni, lo dejamos morir pero nos deja la experiencia. Y esa experiencia nos va a servir para más adelante. Duelos emocionales, nos menciona Marta Cabañas. Duelo emocional, pues es dejar morir las emociones también. Pero no solamente las emociones, también dejar morir nuestra creatividad, dejar morir nuestro intelecto, dejar morir nuestra sexualidad, que fue durante un tiempo activa o de otra forma, para conocer otra nueva forma de socializarnos. Y bueno, Adrián nos comenta, y cuando es el contrario, ¿qué te culpan de hacer daño? Bueno, es algo de lo que habíamos mencionado nosotros hace rato, Adrián. Gracias. No nos pueden culpar, o sea, si alguien llega y nos culpa de que les hicimos daño, así de, pues ni modo, va a ser responsable. Y pueden utilizar el mismo discurso que yo les digo, aunque suena egocéntrico, mala onda, lo que sea. No tengo ese poder de hacerte daño. Tú me usaste para hacerte daño. No quiero que me sigas usando para hacerte daño. No tengo por qué pedirte disculpas, porque me estás utilizando a mí nuevamente para dañarte, para satisfacer su ego. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo desde hace mucho tiempo no le pido disculpas a nadie. Me habré equivocado, ok, está bien, reconozco mi error, pero no alimento a esa víctima. No alimento. Incluso lo trabajo yo mucho con mis hijas. Me equivoco mucho como padre, pero es parte de su experiencia que ellas tienen que aprender como hija y yo como padre. Pero discúlpame, no, sino vamos a seguir todavía con lo que sigue, con lo que hay más adelante. ¿Cómo vamos? Bien. Entonces les comentaba de los actos, les había dicho del tarot que por una carta tenemos que pasar a aprender a morir. Y los chavorrucos me encantan porque también yo fui uno de ellos, todavía lo soy, todavía anda por ahí algo. Oye, también no lo sé. Es porque no hemos dejado morir a nuestro adolescente, a nuestro infante, a nuestro niño. Cada etapa de nuestra vida es muy significativa y hay que dejarla morir. En el momento en que yo dejo morir a mi niño interno, en ese momento ya puedo contactar con él, porque ya es un ente que está ahí y no es un cadáver que traigo conmigo. Cuando dejo morir a mi adolescente interno, también ya puedo hacer contacto con él, porque ya es ya es, digámoslo así, un espíritu en mi panteón interno y no es una ente que tengo ahí viviendo de manera cadavérica. Entonces tenemos que aprender a dejarnos morir también en cada una de las etapas de nuestra vida. Cuando tengamos 50 años dejamos morir al de 40, cuando tengamos el de 60 dejamos morir al de 50, o antes si es posible.
pero tenemos que aprender a dejarnos morir. Si hablamos de los 4 centros, primero como el centro intelectual, cuando queremos hablar de dejar morir este aspecto de las mentalidades y formas de pensar, yo ahí les recomiendo con mucho cariño, con mucho cuidado, seleccionen el libro que más les haya gustado como representación de su intelecto. Con mucho cariño seleccionen ese libro, tómenlo, empiezan a romperlo con cariño, no de destrozarlo así, de romperlo con mucho cariño, de gracias, recordando todo lo que les aportó, recordando todo lo que les gustó, y después hagan una compasta con tierra y planten una nueva planta, una nueva flor. Va a estar ahí ya nutriendo, es mi intelecto que muere. Créanme que hasta sintieron feo. Sí, yo así de, o sea, apenas el libro que más me gustó y dije, no. El ego ahí de no. Yo pensé, ¿me puede servir a alguien más? O sea, me sirvió a mí tanto. Compra otro libro. Sí, si te gustó mucho ese libro, compra 2 libros. Uno para regalar y otro para romper. Porque no estás rompiendo el libro en sí, estás rompiendo tu intelecto. Y el libro, pues es el libro, y después puedes comprar otro libro de lo mismo. O sea, no se están despidiendo de ese libro, tampoco lo están destruyendo, puede estar ahí, pueden regalarlo y lo que sea. No. Sí, porque es más fácil. Es más fácil hacerlo. Es más fácil hacerlo con un libro. Por eso, con una libreta. Por eso te surgió el hacerlo con una libreta. ¿No? Es más fácil. Es más fácil, hazlo con un libro. Agarras el libro, lo rompes con mucho cariño, por eso les digo, con mucho cariño, de gracias libro. Lo hacen una compasta, plantan algo y le ponen un poco de miel. Y su intelecto, habrán dejado morir ese intelecto para que entren nuevos libros, nuevas formas de pensar, nuevas formas de socializar. ¿Se puede poner una flor o se puede poner una planta? De preferencia una flor. Planta no da flores. Cannabis. No. No. Entonces habrás plantado una flor. ¿Cómo? La diferencia entre una planta y una flor es que la planta, aunque no tenga flor, una flor aunque no tenga flor física, va a dar flor. Y una planta no da flor. ¿Cómo no? ¿Con el paso del tiempo, cuando madura? No, es que hay plantas que solamente Son de adorno. Sí, como esa, por ejemplo. Esa no da flor. ¿Y cómo sabes? ¿Nunca la has visto? ¿Por la conozco? No, porque déjame decirte, como botánica, Ella es botánica, que de vez en cuando. ¿Sí? ¿Esa daría una flor? Bueno, entonces puede hacerlo. Tú puedes hacerlo. Los demás que no tenemos ese conocimiento. Que no la ven. Ok, para los que no puedan verla o los que sí quieran verlo, que sí sea una flor. Que sí sea una flor. Tal vez tú sí y otro botánico sepan que todas las plantas dan flores y puedan hacerlo, pero nosotros que no tenemos ese conocimiento, sí hay que buscar a uno que tenga una flor. Pero no todas las plantas dan flores. Hay unas plantas que dan flores, otras plantas dan semillas. Gracias. Desnudas. Ajá. Y otras dan esporas. Bueno, eso ya vendrá después. Sí, claro. Exacto, o como los musgos, pero no me digan que Bien. son las plantas. Entonces les comentaba primero el intelecto, vamos con las emociones. Ahora les emociones, va. El centro emocional. Van a llenar una copa de vino. Vino tinto, me encanta. Vino tinto. ¿Ya? Nos vemos, no te preocupes. Ya luego verás en la grabación. Hasta luego. Agarran una copa de vino tinto, la llenan, la prueban tantito nada más la copa de vino tinto, vislumbrando que son las emociones, todo lo que han vivido, todo lo que han sentido, lo que han amado, cosas por el estilo, vinculando directamente con las emociones. Ahí están sus amigos, sus padres, sus hijos si tienen hijos, sus mascotas, todo lo que tengan ese vínculo emocional. Lo brinda y lo demás lo tira, lo vacía. Lo bebo y lo demás lo tiro. Lo vacías en una maceta. Dejas tu copa vacía, la lavas bien, la pones en una repisa y son tus nuevas emociones que se van a llenar nuevamente con nuevo vino. Y la dejas en un lugar que tú la puedas ver. Que la puedas ver así como mi copa sagrada vacía, que representa que son las emociones que voy a adquirir en la vida, y que si
y que constantemente va a estar moviéndose. Pero se puede lavar o ya no. De preferencia. Si no la lavas, pues bueno, te atraerá mosquitos, cosas por el estilo, de preferencia. Como dices que le tiremos el vino. Lo vacías todas tus emociones anteriores, todo lo que, tus dolencias emocionales también ahí las vacías, y ya posteriormente lo lavas, lo pones en un lugar y ahí que se quede como tu nueva copa que será llenada con unas nuevas emociones. Recuerden que no puede entrar vino nuevo en copa llena, no puede entrar. En el aspecto material, ¿qué es lo que tenemos que dejar morir? Permítame tantito porque material corporal. El material corporal, ¿qué es lo que tienen que dejar ahí? Porque es materia y cuerpo, va de la mano. Es juntar todas las fotografías de sus etapas que les hayan gustado, no las fotografías originales, porque hay fotografías que no pueden llegar a ser reemplazadas, y no lo digo por nosotros, por nuestro ego, lo digo porque más adelante alguien va a hacer un trabajo genealógico, alguno de estos descendientes, y va a requerir de esas fotografías. Entonces buscamos las fotografías de nuestras anteriores yo en trabajos, con relaciones de pareja, con relaciones de amigo, viajes que hicimos que nos gustan mucho, las juntamos y nos despedimos de ellas. Muchísimas gracias, tengo que dejar ir esto para poder yo madurar, poder yo crecer, poder seguir entregándome a mis nuevas experiencias de vida, y las quemamos. Y las quemamos, agarramos una pequeña de las cenizas, ahí hacemos otro tipo de brindis, es con la materia, lo ponemos en una copa de vino tinto y brindamos, de que esos seres ya están en otra dimensión, las dejamos ir para empezar a tener unas nuevas experiencias, y dejamos ir las cenizas al viento. Sí, pero entonces, a ver, esas fotos se queman. Las quemamos. Se queman. Y luego entonces las cenizas son las que... Agarras una pizca de las cenizas, la pones, nada más una pequeña pizca, y la pones en una copa de vino tinto y brindas. No vayas a vaciar todas, no pasa de que te suelte el estómago, pero no hay que hacerlo de una forma tan abrupta la depuración, ¿no? Entonces las demás cenizas las tiramos al viento, y esa es una forma de poder. Sí, nada más tengo una duda, o sea, tienes tu copa con vino tinto. Vino tinto. Y ahí lo echas tantito y brindas. Y las demás cenizas las tiras al viento. Y ya. Son tus anteriores yo, tu infante, tu adolescente, tu yo adulto, tú ahorita en estos momentos te tomas una fotografía y lo puedes hacer, lo quemas, bye, lo que venga, lo que venga, ¿no? Y en el aspecto sexual creativo, ahí permítame tantito para ver cómo lo podemos hacer ahí. Miren, esto es muy personal porque no todos tenemos hacemos lo mismo. Sexualidad y creatividad va de lo mismo. Pero tenemos que buscar aquello que realmente nos apasionó hacer y que posiblemente ya no pudimos hacerlo. En este caso, si fuimos muy buenos en la guitarra, agarrar esa guitarra que estaba ahí. Si fuimos buenos pintando, agarrar los pinceles que por ahí abandonamos, que ya no utilizamos. Trato de ser puntual en eso, que es una actividad que nos causaba placer, pero que ya no hacemos. Si antes escribíamos poesía, agarrar nuestros libros de poesía. Si antes, no sé, tocamos algún otro instrumento, no necesariamente la guitarra, lo agarramos y lo dejamos ir también. Y hacemos una fogata con eso. Lo quemamos. El otro es una transmutación con la materia, pero con la creatividad. Como es fuego, está relacionado con el fuego, tenemos que hacer una fogata. Agarran unos buenos leños, van a un lugar donde puedan hacer la fogata, prenden ya que esté bien la fogata, entregan eso que amaban hacer antes, que ahora ya lo tienen que dejar ir para conocer una nueva creatividad. Y lo queman, lo entregan con mucho cuidado. Si por ahí nos está viendo algún grafitero, no vaya a quemar las latas.
porque eso ya me pasó en una ocasión que tronaron unas latas en una fogata de purificación. Fue parte de mi aprendizaje para tener cuidado y no que vayan a quemar vidrios o frascos, cosas por el estilo, ¿no? Por quemar la casa que pintaron. Sí, sí, también la casa, no tampoco exagerar. Algo simbólico, algo que se pueda quemar, algo que se pueda materializar. Y sentir ese calor de la fogata como lo que los está purificando y está reactivando ese fuego creativo que habita en ustedes. Lo entrego, porque eso que ya no hago es lo que me mantiene sin poder contactar con mi yo creativo sexual. Y entonces en el momento en que lo quemo y siento ese calor, es reactivar en mí ese aspecto nuevo creativo y dejo morir mi anterior yo creativo para conocer a otro nuevo yo creativo. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Pues bueno, es lo que yo les podría compartir el día de hoy y... Sí, dime. También se puede hacer para lo del trabajo, o sea, un nuevo trabajo, despedirte, tomar la foto. En la foto ya van los trabajos, en las fotos ya van tus anteriores relaciones, en las fotos materia tú mismo, identidad, ahí va todo. Okay. Todo, anteriores relaciones, etapas de vida, ahí va todo. Ya. Y en el intelecto van todas tus trampas. ¿Todas mis trampas? Todas las trampas intelectuales. Créanme que no nada más a ustedes, creo que a más de uno les mueve el tronar a un libro, porque son sagrados. Son sagradísimos. A mí no me mueve. Es que a lo mejor tiene que ver con las creencias, ¿no? Así es. Están arraigadas o a lo mejor tu vida se fundamentó en muchos libros, ¿no? Entonces que quemarlo es como quitar el fundamento que está deteniendo tu vida, por así decirlo. Pero por ejemplo a lo mejor ella pues tiene una creencia no tan fuerte con los libros, pero ahorita fueron con las fotografías, ¿no? Con las anteriores imágenes. Sí, es uno u otro nos afecta. Y bueno, por lo regular, a ustedes que no habían venido, hacíamos lecturas de tarot rápidas para ver qué hay que trabajar y dejar morir. Aquí no vamos a caer en esa trampa de ver qué vamos a dejar morir. Vamos a morir completos. Y hay que hacer los ejercicios todos para ya permitirnos entrar al siguiente nivel. Vuelvo a reiterar, trabajamos mucho en lo externo, como lo comentabas, pero lo interno es lo que tenemos que trabajar, dejarnos morir, para poder evolucionar y ser otras personas. Nuevamente el tarot, pasar de un nivel a otro, tengo que dejar ir y dejar morir y renunciar a lo que yo tenía en el anterior arcano para seguir avanzando. Y así voy avanzando de manera indefinida e infinita. Digo yo infinita como un supuesto, porque realmente me gustaría saber qué hay después de esta muerte física, pero no lo sé. Mientras estamos aquí tenemos que hacer lo mejor posible y entre ellos aprender a morir. Lo que siga después, pues bueno, ya tal vez no dependa de nosotros, pero en esta vida lo que tenemos ahorita sí depende de nosotros y eso lo podemos dejar morir. Pues muchísimas gracias por venir. El creativo, si no tienes ningún vestigio de... Esa es la trampa. La trampa es... La trampa es creer que no tenemos un vestigio, la trampa es creer que no nos hemos hecho de todo. Debe de haber algo por ahí en lo creativo y chequen, siempre hay algo ahí en lo creativo. Yo tengo muchas cosas que quemar, muchísimas cosas que quemar. Ahorita esa recapitulación, dije, ay sí es cierto, sí tengo muchas cosas que quemar. Pero debe de haber algo y nuestra trampa es, no, ya me deshice de todo, no he hecho nada, no he abandonado nada. Esa es nuestra trampa. Tenemos que ver qué es, por eso les dije, este aspecto de lo creativo es muy personal. Intelectual, emocional y corporal es muy general, todo lo podemos hacer, pero el creativo es muy personal, extremadamente personal. ¿Sí? ¿Se vale llorar a lo mejor? Si claro, lo que surja. Gritas o lloras o esto. Lo que surja, dejen manifestar todo tipo de emoción en ese momento. Llorar, gritar, patalear o simplemente no decir nada. Surgirá en el momento y no se detengan, no se repriman en este momento, déjenlo ir. Y puede venir desde un llanto purificador hasta un berrinche, y si viene el berrinche, cachen el berrinche. Después dicen, ya basta, y continuar avanzando. Pero sí dejen expresar lo que sientan en el momento en que esté pasando. Déjenlo expresar. ¿Algo más? ¿Bien? ¿Preguntas? Bueno, pues muchísimas gracias a los que nos pudieron ver, un saludo a todos y un saludo a los que nos vayan a ver después de este video. Muchísimas gracias. Bien.